Hola amigos, bienvenidos a una vez más a la luz de la reflexión con Dionisio y con el doctor Garrido Berlín y con su servilleta Uriel Álvarez. Visitar otra vez. Sí, está bien. Vamos a hablar acerca de un libro que estamos estudiando y vamos a tratar el tema de fragmentos del espíritu y de las disciplinas, ¿no? Y enfocándonos específicamente en qué es un discípulo o el discipulado incluso. ¿Cómo ven, amigos? De lo que leyeron o ustedes qué entienden por discípulo. Garrido, ¿quieres empezar? Pues en controversia yo creo que ahorita es difícil hacer seguidores, ¿no? De hecho vemos que se da el fenómeno en las redes sociales, ¿no? De gente que realmente te sigue, y creo que a veces es el contexto de las iglesias, ¿no? O sea, se dicen seguidores, pero verdaderamente dista mucho tal vez o de imitar o de lo que son. En ocasiones, por eso fueron muy criticados los comentados influencers, ¿no? Sí. Porque también puede haber dos reacciones hoy en día que son contemporáneas a lo que el autor nos trata de explicar, y creo que es muy valioso, una fenomenología totalmente paralela a lo que él explicó. Ya estamos aproximadamente pues casi 100 años de distancia de que él lo describiera, ¿no? Pero fíjate, la primera es un influencer que genera tal vez un conjunto de seguidores que copian actitudes, forma de pensar, y que en ocasiones no son productivos a la sociedad, ¿no? Y cae en contrapunto su sentido de ser influencer porque están influyendo sobre un grupo de personas negativamente, ¿no? Uh-huh. Pero también puede haber el otro que realmente tienen seguidores, pero verdaderamente no reflejan lo que realmente es la persona, ¿no? O sea, tú dices, tengo seguidores en Instagram, en Facebook, en todas tus redes sociales, ¿no? ¿Quién de ustedes tuvo eso, no? Años, ¿no? Pero realmente tus seguidores, para empezar, bueno, pocas veces veo que mandan saludos, ¿no? Pero requeriste mucho que tengan contacto con ellos y ver qué tipo de influencia tienen o ejercen sobre su audiencia, ¿no? Entonces yo creo que en las iglesias pasa lo mismo y va a ser un tema muy padre, ¿no? Sí. Creo que es importante notar eso, y una pregunta interesante que nos podemos hacer es que, por ejemplo, si hay muchas personas que siguen contenidos, por ejemplo, yo en lo personal sigo gente que pinta, me interesa pues, saber cómo pintar mejor, ¿no? O gente que habla acerca de la Biblia, o gente que juega fútbol bien chido, quiero ver cómo juegan, me gusta ver eso, ¿no? Porque es lo que me llama la atención. Sí. Pero enfocándonos un poquito a ser discípulos de Cristo, o ser discípulo, que es un discípulo, ¿no? Podemos pensar. ¿Tú qué piensas, sí, Dionisio? Mira, hay un punto importante. Creo que desde el origen de los tiempos, como seres humanos, siempre buscamos seguir o reflejar a alguien, ¿no? O a algo. Bueno, en este caso siempre es una persona, ¿no? Referente al tema. Por ejemplo, en el principio la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto el hombre tenía la imagen y la semejanza de Dios, reflejaba a Dios en el huerto del Edén, reflejaba el cuidado, la santidad de Dios, aunque él no era santo por sí mismo como Dios, pero reflejaba la santidad de Dios, y por lo tanto no pasaba nada si estaba desnudo en el huerto del Edén. Sabemos que el pecado se rompe, todo esto, llegamos hasta la fecha del tiempo del Señor Jesucristo, y sabemos que en aquel tiempo había maestros que buscaban siempre enseñar al pueblo para que pudieran cumplir con la ley, ¿no? Con la ley, como los fariseos, todo esto. Y llega el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pues sabemos que es el Señor del Señor, el Señor de señores, maestro de maestros, y él usa una frase muy sencilla para cuando llama a todos sus discípulos. De hecho, sabemos que en aquel tiempo el discípulo escogía a su maestro, pero el Señor Jesucristo es diferente, y agarra y le dice a los discípulos: ven y sígueme. Entonces el discipulado, podemos decir que es un imitador. El imitador. Viene dentro del contexto. El imitador, el seguidor y el reflejo de. Fíjate que la otra vez estaba leyendo un libro que decía que los fariseos tenían sus discípulos, ¿no? Sí. Y realmente era gente preparada, que era filtrada
Sí. Y si no eran capaces de poder aprenderse partes de la Biblia completas, eran desechados. Ahora, ¿sabes qué? Regrésate a ser carpintero como tu papá o vete a ser pescador. Inclusive y estos, desde niños, ¿no? Desde niños los iban desechando y tenían que ir memorizando. Si no tenían retentiva, Sí, no eran capaces, ¿no? Y vemos que Jesús es diferente. Agarra a un pescador, agarra a diferentes gentes que se dedican a los negocios, a un publicano. Y en el hecho de que cuando un fariseo tenía un discípulo, haz de cuenta que los discípulos llegan al grado de que incluso hasta se vestían como ellos. Y me imagino, no sé, el fariseo agarrando una manzana y contemplándola y mordiéndola, y el discípulo viendo, yo también. A veces somos así. Incluso hay mucha gente que sus prédicas se parecen a la de sus pastores o predecesores, ¿no? Sus ídolos de barro, como diría aquí el cruz azuleño. ¿No? A veces puede pasar eso, ¿no? Que nosotros imitamos caracteres que pueden ser positivos de gente que nos impacta. En este caso, el autor habla acerca de que qué tan difícil es poder ser un discípulo, o si ese hecho de ser discípulo está reservado solamente para super cristianos. Para una ¿no? super persona que dice, ¿sabes qué? A este Dios lo puso para que sea líder, Dios lo puso para que sea un discípulo, para que enseñe a los demás, o todos podemos ser un discípulo. Hay un libro que se ha hecho doctrina en alguna iglesia, que es el PLS, ¿no? Ese PLS con los hermanos, así se llama. No, perfeccionando a los santos. ¿No? Y este libro dice que hay ciertos cristianos que son laicos. ¿Sí? Y realmente la palabra, yo no sé por qué adoptamos incluso esa palabra de cristianos cuando es un insulto de los griegos y romanos hacia los creyentes. Sí, realmente deberíamos decir los del camino, ¿no? Los del camino o discípulos de Cristo, porque ser cristiano es algo como que te están diciendo que estás soquete. Sí, exacto. Y dices, yo soy de los soquetes. Pues no, o sea, es algo como que cristianismo. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un discípulo verdadero? O sea, ¿qué diferencia hay de eso, no? Pues para empezar, todo el Nuevo Testamento no menciona 269 veces la palabra discípulo, ¿no? Y solamente 3 veces cristiano. Muy diferente. Y creo que sí es importante que en la iglesia hagamos énfasis de los sinónimos que rodean la palabra discípulo, ¿no? Decías imitador, ¿qué tal aprendiz? ¿Qué tal seguidor? Lo que decíamos, ¿qué es lo que implica verdaderamente? Recordaba yo hace años que llevaba yo ese estudio del PLS y sí, menciona realmente, hace una diferencia entre los laicos y que son prácticamente, lo comparaba yo hoy, que venía del puerto de Veracruz. Una persona fue a tomar un curso sobre RCP, reanimación cardiopulmonar, y ese curso dirige información, digamos, dosificada para proveedores legos, es decir, gente común de cualquier público en general que se encuentra en la comunidad, que paramédicos. Gente que tiene otra ocupación que no es simplemente... Soy ingeniero y yo voy a aprender. Exacto. Pero especialmente también para proveedores profesionales de la salud. Entonces se enfoca más sobre profesionales, obviamente porque es el área, ¿no? Medicina. Pero sí, obviamente hace una discriminación, que es lo que quiero llegar a. Entonces, y a veces en la iglesia no discriminamos entre lo que debe ser un discípulo y debe de ser un cristiano. Y a veces vamos más con ese tono, ¿no? Te dicen, ¿qué pasaría si a ti te preguntaran? Bueno, ¿tú qué eres? No, pues yo soy cristiano. O en lugar de decir, no, yo soy discípulo de Cristo. ¿Qué impacto tendría? Eso es algo bien interesante, pero creo que igual va del otro lado, porque Jesús jala a sus discípulos, ¿no? ¿Qué tan real es que tal vez un líder de una iglesia solamente jale a sus favoritos, ¿no? Exacto, sí. No jale realmente... A todos, ¿no? A todos para enseñar, oye, mira, esto tenemos que hacerlo así, 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 sino que voy a seleccionar a los que... Sí, bien, ¿no? Sí. Tenía yo un catedrático en la Facultad de Medicina que sí hacía el doctor Benjamín López Ariza, que ya falleció. El doctor era hematólogo y se cuenta que de un grupo de 20 alumnos, él jalaba solamente 8 bancas al frente y decía, los primeros 8 que yo considere que van a estar enfrente de estas bancas son los que van a importar. Dice, el resto, si quieren, ni entran. Dice, va a ser como que no respiran, para mí... Son como fantasmas, dice. ¿Qué onda, Garrido? ¿Dejaste de entrar o qué? No, la verdad sí costaba mucho, fíjate. Hablando de lo que decías de los fariseos, sí costaba mucho, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia. Antes lo que costaba ser un discípulo, ¿no? O sea, hemos perdido ese énfasis, ¿no? Y ahorita cualquiera puede ser, dices tú, cristiano sin tener... No es que hablemos de supercristianos, pero verdaderamente sí hay un impacto
Por eso el evangelio se ha estado disolviendo, porque la iglesia ha perdido ese sentido, ¿no? De ser un discípulo verdadero a ser un cristiano diluido. Podemos hablar acerca de que, por ejemplo, tú, ¿de qué podrías pensar acerca de eso? O sea, ¿qué es la diferencia entre un discípulo o un cristiano? ¿Qué los diferencia? Ok, bueno, cristiano llamado en la actualidad, ¿no? Porque cristiano en aquel tiempo ves que también se utiliza, no recuerdo bien ahorita la iglesia, pero ves que le dice cristianos a aquellos que les llamaban del camino porque reflejaban a Cristo. Querían ser como Cristo, ¿no? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos, exactamente. Entonces, si nos vamos a la tecnología, pues obviamente está muy alejado de lo que debería ser. De hecho, muchos no deberíamos llamarnos cristianos por lo mismo, porque a veces no cumplimos con reflejar a Cristo idénticamente. Pero en el hoy en día, en el lema de decir, es que soy cristiano porque asisto a una iglesia, o soy cristiano porque leo la Biblia, soy cristiano por X o Y razón, contra un discípulo es que el discípulo desea, esto aquí lo apunté en un punto, dice, nos da el ejemplo de que desea 3 cosas, entre ellas es seguirlo, reflejarlo y estudiarlo. Obviamente hablamos de Cristo, ¿no? Busca seguirlo, estudiarlo y reflejarlo. Obviamente busca estudiarlo porque busca aprender de su sabiduría, busca aprender de su estilo de vida, busca aprender de lo que Él es, que obviamente es Dios. Busca seguirlo, o sea, quieres reflejarlo como Él, o sea, la palabra de Dios usa un ejemplo cuando dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así como yo de Cristo. Pablo decía. Y Pablo era, pues, obviamente, un discípulo. Nosotros sí le llamamos top porque creo que no somos al menos el Pablo de la Biblia. No eres. No, Tampoco. Entonces, no somos el Pablo de la Biblia, pero al menos el Evangelio detalla que todos deberíamos o podríamos ser ese punto. Y aquí hay una diferencia entre el discípulo y el creyente promedio, digamos el cristiano promedio, que es que excusa su vida mediocre cristiana. O sea, cuando excusamos nuestra vida mediocre cristiana, entre comillas, que está entorpecida por el pecado, y puede ser un pecado grave, o sea, un pecado grave, cualquier grave que se les pueda ocurrir a ustedes, la mentira, el robo, el adulterio, etc. Puede ser un pecado pequeño, como lo dice Santiago, que no es pequeño, sino que sigue siendo pecado, pero podemos decirle algo más sutil que a veces se nos pasa de la mano, que dice Santiago, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y Hebreos dice que apartemos de nosotros el pecado que muchas veces nos hace tropezar. Entonces lo que nos hace tropezar muchas veces en nuestra vida y no nos deja llegar a ser discípulos, personas que buscan seguir a Cristo, y por eso dice que hay mucho cristiano laico, es que esas personas, los cristianos laicos, en el concepto general, viven estorbados constantemente. Viven con lo viven mínimo excusándose, ¿no? ¿Vale? Viven excusando viven con su lo forma de vida. Asistiendo a la iglesia o leyendo. Algo muy sencillo que yo puedo notar, por ejemplo, la diferencia entre un discípulo y un cristiano, solamente voy a decir una cosa. El discípulo se multiplica y el cristiano no. Así es. ¿Así? ¿No? ¿Cómo es, tú alguna otra cosa que puedas diferenciar entre algún discípulo y un cristiano? ¿Algo que se te venga a la mente? Pues el Señor lo mencionó, ¿no? Que por sus frutos los conocerían, ¿no? Y yo creo que esa diferencia ha sido bien marcada en todas las iglesias, ¿no? O sea, tú puedes ver una Grey en donde verdaderamente hay que distinguir también hoy en día lo peligroso que es ser activista, ¿no? O sea, yo puedo estar metido solamente porque es mi tiempo de ir a la iglesia, participando en un campamento, movido tal vez haciendo un podcast, ¿no? o en algún momento participando en actividades. Ahorita que viene el Día del Niño me invitaban a una actividad, ¿no? Pero volviendo al punto, creo que hay muchos cristianos que son simpatizantes, ¿no? O sea, ¿qué les parece esa idea de que yo creo que por ahí identificarán uno que otro amigo que dice, pues es que soy con ustedes porque hablan respetuoso, porque no toman, porque no tengo con quién va a salir. Tienen social, su vida no social. Tengo, o también porque es selectivo, ¿no? O sea, es gente que te hace bien. Pero lo que hablábamos hace unos días, que hacen un popurrí, o sea, aceptan esto, pero no todo lo que conlleva, ¿no? Ser un verdadero discípulo, ¿no? O sea, el Señor a veces, cuando el Señor a muchos los llamó para seguir, vemos cuando llama al joven rico, ¿no? ¿Cuál fue
la propuesta que el Señor le manda, el requisito que debe de cumplir. Vende todo y dáselo a los pobres. Y realmente, ¿qué fue lo que generó en él? Tristeza, Tristeza. ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? No, pues es que esto no es para mí. ¿Sabes que Jesús, y hay un punto... Bueno, continúa. Sí, Perdón. no, o sea, realmente quería yo cerrar esa idea que, pues, hoy en día yo creo que muchas veces es peligroso ser simpatizante, ¿no? Hay una cuestión que me hizo pensar, es que estaba teniendo algo en la cabeza, pero me vino otra cosa que viene en este libro, que dice el autor, que aquel que no está dispuesto a dejar a su familia, a dejar hijos, dejar padre, dejar madre, Sí. lo dice la Escritura, El Señor nos dice sí. y dice, ese no es mi No discípulo. es digno de mí. Entonces, ¿eso aplica solamente para los discípulos, los 12, o para la iglesia en general? Es lo mismo que este versículo. El autor dice que no. En una parte, No. mira, lo voy a leer ¿Sí? para que podamos hablar de eso, porque yo estoy un poco trabado aquí, Ok. o tal vez estoy interpretando mal las cosas, ¿no? Lucas 14:26 dice que Jesús dejó bien claro esas cosas. ¿Alguien puede leer 14:26 en su Biblia? En lo que leo aquí, el autor dice, entonces un discípulo debe de hacer esto, que va a leer ahorita Dionisio, pero el discípulo de hoy dice, Cristo deseó que se hicieran estas cosas, pero hoy en día, ¿quién es capaz de abandonar a su familia y a sus hijos, incluso su trabajo para hacer eso? Que eso ya no se debería hacer ahorita. Incluso hay otras cosas que apunté acá, dice, bueno, Jesús dice, ellos concluyen rotundamente con eso, pero la familia, Jesús dijo, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por la iglesia. Y la otra es, aquel que no provee es peor que un incrédulo. ¿no? Y ahí te está Porque niega la diciendo, fe. deja tu familia, abandónate, ¿Qué onda ahí? ¿Qué piensan? Porque esto me está como que así haciendo pensar en esta cuestión. Y Ok, bueno, déjame terminar la idea. Ese enfoque de la comisión sí es para toda la iglesia, pero creo que nosotros podemos sentirnos frustrados al no ser como los discípulos de que fueron hasta el fin del mundo a entregar sus vidas, incluso morir, y al Pedro incluso abandonó a su familia, ¿no? Puede decirse, la abandonó realmente o por temporada se iba y regresaba, no sé. Sí. Creo que tiene cuestión de ver con una palabra también clave en las escrituras que sí viene, que es el llamamiento, ¿no? O sea, yo creo que el llamamiento puede ser que no sea el mismo para todos, pero también hay que tener cuidado porque yo creo que la iglesia actual, de hecho lo vivimos en nuestra iglesia en nuestros inicios, Un llamamiento. estaba muy mencionado el cristiano o el obrero de tiempo completo para poder discernir esa verdad. Y yo creo que también es una realidad que no existen obreros cristianos de tiempo completo o de tiempo completo. O discípulo de tiempo completo, Ajá. ¿qué es eso? Te sacas ¿no? la máscara y dices, bueno, pues yo nada más cada vez que voy a la iglesia o cada vez que estoy Hay con un mis campamento, cuates. ya soy de tiempo completo, terminé el campamento, ya regreso a mi vida Entonces, normal. ahí Cada es- domingo en la noche, ¿no? Las Exacto. 10. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí podríamos decir que si el Señor en su llamamiento, en tu momento histórico, pues lo está refiriendo a tu vida y tú sientes ese llamado. También yo creo que, por ejemplo, no había... Y la pregunta podría ser igual. Un verdadero discípulo dice que debes de ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Se lo está diciendo a todos o solo a los discípulos? Y entonces tienes que sentir el llamado. Pero aquí está llamando a todos, ¿no? Se supone. Sí, pues la Gran Comisión nos incluye a todos, ¿no? Y entonces, Mira, bueno, para empezar el texto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Le está hablando a los 12 o al menos a los... que estaban ahí. Bueno, a los que estaban ahí porque En Hechos. estaban más de los 12. Estaban todos los creyentes que habían visto a Exacto. Jesucristo resucitado. Eso significa que no solamente alababa a los 12, sino que alababa a la multitud ahí. Y bueno, podrías decir tú, la pregunta era, ¿solamente era a ellos o nos corresponde también a nosotros en nuestra época? Y la realidad es que dice después, y enséñale todo lo que yo les he enseñado. Y lo que él les enseñó, él enseñó es hacer discípulos también. Claro. Exactamente. Y es lo que dice Pablo. O sea, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. De hecho, en 1 Corintios 4:14 dice lo mismo. Vuelve a decir, imítenme. Y Pablo les pone este ejemplo siempre a los demás, a los demás creyentes por la misma gran comisión. ¿Y cuál es el punto? Si Pablo decía, imíteme, ¿qué era lo que hace Pablo? Ir a ser discípulos. Exactamente lo mismo. Él reflejaba al Señor Jesucristo, que era visitar a las ciudades, predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento.
enseñar la sana doctrina, obviamente redarguir, reprender cuando tengan algún pecado, alguna debilidad y todo, y enseñarles lo que dice la Escritura. Y es lo que debemos hacer, enseñar a las otras personas lo que dice la Escritura. Pero tú mencionabas una pregunta bueno, mencionabas lo del texto de Lucas, y por ejemplo el Señor Jesucristo dice que deben dejar todo aquello que tienen y seguirle. Por ejemplo, Marcos 10:28 dice: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y te hemos seguido. Y aquí viene un punto importante, adelantándome casi a los últimos puntos del autor, es ¿quién era Jesucristo? Jesucristo Dios. era Dios, no era cualquier rabino, era el Rey de Reyes, y por lo tanto Jesucristo es el único que puede reinar en nuestros corazones y en cualquier corazón de cualquier ser humano. Ok. Cuando los discípulos, cuando el Señor Jesucristo le decía, síganme, ellos sabían que iban desde un principio a entregar todo, que iban a dejar todo, que iban a sacrificar todo. Y ¿Sabían que era Dios? ¿Mandé? ¿Sabían que era Dios? Sí, al principio sí les dicen, hemos encontrado al Mesías. Pero entonces, ¿por qué les dice Jesús? No, les dice Jesús. ¿Quién dicen que es él? ¿Quién dicen que soy? Bueno, era Y el después le Mesías dice: político. a ver, mete tus manos, Tomás, porque no crees. Bueno, buen Y punto. estaban todos tristes. ¿O qué les porque se había parece morido. si aplicamos este contexto de los 70? A ver. Fíjate. Aplica. De los 70, hablando de Aplica- lo que dice Uriel. ¿Acaso no esos 70 recibieron el mismo llamamiento que los 12? Porque eran los 12 y aparte mujeres. Ajá. Y otros que seguían a Cristo. Pero ¿Y qué sucedió al final? Exacto. Se redujo, ¿no? O sea, realmente se dieron cuenta que había necesidades, que era un camino áspero. se abrieron. Inclusive yo mismo les tiene que reclamar de una manera... Ustedes también me van a mandar. ¿Que acaso ustedes también se van a ir? O sea, están a tiempo, ¿no? Yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Bueno, Pedro. ahí tocas un punto importante. De hecho, sí hice una anotación de un texto que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Y es el texto... Bueno, la pregunta sería, ¿conoces a alguien que diga ser perfecto, que haya cumplido todos los mandamientos y que el Señor le haya dicho, sígueme? ¿Y se haya ido para atrás? ¿Vale? ¿Y se haya echado para atrás después? Y se haya echado para atrás después. Dice que el Señor le ha dicho, sígueme. Dice, pero la tristeza de su corazón reflejó que no era un verdadero discípulo. Y es el joven rico. Exacto, lo que hablamos hace rato. Podía vivir religiosamente porque él dice que había cumplido los mandamientos. No, pero- hacía esto y el hacía hecho de que aquello. no Y sí los cumplía porque el Señor no lo El hecho de que no sea discípulo es decir que no es salvo. Es decir, yo creo que a lo mejor está... Yo creo que sí puede haber Va a personas- derramar lágrimas, tal vez. Sí, por ejemplo, Nicodemo. O sea, Nicodemo sí tuvo una oportunidad, de verdad. O sea, yo creo que Nicodemo pudo brillar como Pablo. O sea, Nicodemo pudo haber hecho muchos ahí, pero sabes que al final Nicodemo sí tuvo temor de dejar su posición. O sea, al final Nicodemo creo que sí... Le jaló más la religiosidad. Exacto, le movió más el momento histórico actual. Eso es a lo que voy, o sea... tiene que ver mucho con palabra renuncia, ¿qué les parece? O sea, realmente el Señor dijo que alguno quiere venir en pos de mí, toma su cruz y sígame, ¿no? O sea, realmente todo lo que implica, créeme, o sea, ya con familia es difícil, ¿no? O sea, tú dices, yo escuchaba a un hermano muy importante obrero en la zona, que fíjate que él derramaba lágrimas porque dice que muchas veces en viajes misioneros con su esposa y sus hijos, dice que veía temblar a sus hijos cuando él viajaba en el tren y los veía como encogidos, temblaban chiquitos y se llevaban a orinar su ropa. Y él decía, ¿por qué tiene que pasar eso a mi familia? Si soy yo el que está llamado a seguir a Cristo. Entonces es una escena que no solamente él dice vivió eso, sino también vivió hambres. Pablo decía desnudez, muerte, persecución. O sea, tal vez tú puedes aguantar 70 latigazos, pero ¿qué tal si ves si a Esdras o a Lilian le dan 70 latigazos? ¿no? Pues no. Entonces, realmente sí es una situación, yo creo que implica mucho de decisión, de entrega, renuncia. Por te digo, ¿cuántos sinónimos están alrededor del verdadero discípulo de Cristo? Pero quisiera yo enfocarme, volviendo al tema central del libro. Sinceramente, ¿recibieron un discipulado completo? Porque habla... Dentro del iglesia local. Sí, el autor dice discípulos, no discipulados. Eso es a lo que yo iba. La importancia de los verdaderos discípulos dentro de la iglesia, de hacer discípulos, discipular a gente. Yo les voy a ser franco, fui invitado a muchos discipulados. Nunca se terminó uno de pe a pa. Y sí ibas, Garrido. No, sí. Hubo un tiempo que realmente hasta reclamábamos, fíjate que 3 veces los 3 líderes de las iglesias
nos dejaron botados a mitad del curso. Sí, suele suceder eso. Yo experimenté eso algunas veces, pero sí hubo 2 personas que fueron muy, muy diligentes dentro de la iglesia donde yo estoy, que sí, incluso me motivaron mucho a poder ser como ellos. Empezaron un discipulado, pero ya, por ejemplo, ¿hasta qué grado ya sigues un discipulado? Estuve 3 años y medio en un grupo y me salí por un tiempo para hacer ciertas cosas, restablecer ciertas cosas, pero ¿hasta qué punto es correcto tener un discípulo? Porque ya luego nada más esperan recibir. Llega el punto en que me decían, oye, Uriel, ¿sabes qué? Falleció tal persona y puedes venir a predicar. Le digo, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Me entiendes? ¿Hasta qué punto uno puede tener a sus discípulos? Obviamente son del Señor, ¿no? Pero Dios te pone ahí para que tú les enseñes ¿cuánto tiempo es lo que debería ser? ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiempo de discipulado? Fíjate que me pasó un fenómeno importante. 1 año, 2 años, 3 años. Yo cerca de 1 año reuniéndome en una iglesia. Después de que con mi esposa nos fuimos a otra iglesia, llevaba yo ya 1 año reuniéndome en esa iglesia. Y un momento que yo sentía la necesidad de que mi esposa se bautizara, ¿no? Bueno, más que yo, ella, la que me decía, dice, oye... Yo sentía, bautízate. No, y yo decía, yo le dije, bueno, le digo, inclusive hasta yo te puedo bautizar, le digo, pero realmente, pues sí tenemos... Hay un fenómeno que le llaman cobertura hoy en día, y muchos tienen ese temor por esa palabra. No renuncian a una iglesia porque les han dicho es que vas a perder cobertura, que tus hijos, tu familia van a quedar descubiertos. Desprotegidos. Desprotegidos. Entonces, fíjate que mi esposa tenía esa necesidad y yo fui con el pastor, ¿no? Le digo, mire, no pastor, porque también hay que emplear semánticamente las palabras. Sí, hay que ocuparlas más adecuadamente. O sea, por ejemplo, igual discípulo, no puedes llamar discípulo a alguien que no cualquiera, lo es, ¿no? O sea, también lo mismo. O tú mismo no te puedes decir discípulo. Discípulo, si tú mismo, ¿qué tal, no? Entonces, fíjate que al encargado de la iglesia, yo le dije, bueno, ¿cuándo? Y me dijo, es que mira, es un tema delicado, porque aquí nosotros trabajamos una membresía. Y yo me fui para atrás, ¿no? Ya sabía yo por qué punto iba, me dice, es que tienes que hacer un papel donde tú te vas a comprometer a hacer donativos por 1 año, dice, y después de ese año... ¿Era la iglesia popular o qué tú? Realmente no sé ni dónde fui a caer tú, pero, ahí, prácticamente del año que yo llevaba ya perdido, se quitó la máscara y demostró su fealdad, ¿no? Todo ese sistema. Entonces yo me fui para atrás cuando vi eso. Yo dije, nunca me lo han vuelto a es lo decir. Que se dice, por ejemplo, este libro dice que las iglesias ya, hace 100 años, imagínate ahorita qué tanto ha avanzado, actúan como miembros, pero paga tu membresía. Eres miembro, pero, bueno, eres parte de, pero porque pones. Y te sientas a mi mesa porque voy a obtener algo de ti y tú vas a obtener algo de mí. Y así nos manejamos cuando dice que, ¿y los pobres? ¿Y los que tienen necesidad? Y el problema está que son personas que están enfrente de ministerios, económica, ¿no? Espiritual. Y es terrible. Y nosotros, los que están en el ministerio sí, pero igual nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hemos comportado de esa manera de no acercarnos a aquel que se ve en necesidad espiritual, física, económica, y decidimos no acercarnos porque no podemos obtener nada de él? Y creo que eso es una acepción de personas que se maneja dentro de la iglesia. Y un verdadero discípulo tendría que decir, ¿sabes qué? Hay gente con necesidad, no tengo lo económico, pero sí puedo darte lo que yo puedo, ¿no? Por ejemplo, Pedro va caminando y le dice, dame una moneda, y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le da? Sanidad. Y es lo que nosotros tenemos que predicar como discípulos. No tengo oro ni plata, pero lo que te puedo dar es sanidad. Mira, la palabra de Dios dice esto, confía en Él, te va a proveer. Y si realmente puedes apoyar. Claro. Un verdadero discípulo se sacrifica. Porque Jesucristo se sacrificó. Nada más fíjate qué importante es el que seas discipulado. Yo les puedo asegurar que ustedes han cambiado o tienen rasgos de la persona que les discipuló. Si tú, de alguna manera muy, muy remotamente, aunque sea destellos, pero intentos de alguien que siempre te llamaba, que siempre te volvía el redil, te prestaba libros, tal vez estaba limitado en enseñar, pero tal vez te trataba a sus esfuerzos de que tú fueras discipulado, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es importante. Fíjate que la pregunta también es aquí, ¿cuántas personas has discipulado tú, no? Sí, eso es importante. ¿Cuánto has dado de lo que te han dado? Porque es tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de los discípulos del Señor, pero ¿cuánto tiempo invirtió el Señor de mínimo? Pues sus 3 años de ministerio. Mínimos 3 años, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? A veces creemos que un estudio de
¿Qué te gusta? 2 meses. ¿Un mes? 2 meses, ya dices, ya has hecho un discípulo, ¿no? Es sacrificio y por eso no hay discípulo, porque lo más valioso que uno tiene es el tiempo. Porque y el no es tiempo dinero, es... porque, por ejemplo, te hablan, necesito apoyo. Sí, ahí te dan 500 pesos. Porque es más fácil dar 500 pesos que dar 2 horas de sentarte. Porque el tiempo, ¿qué es? Vida. Dinero. Vida. ¿Y la vida qué? Pierdes tu vida y con una persona, ¿no? Y a veces hay muchos hermanos, yo creo que también tienen ese miedo a esa decepción, ¿no? Inclusive... Yo después fui a otra iglesia, después cerrando el paréntesis de lo de mi esposa, fuimos a otra iglesia y lo mismo. Es que, ¿sabes qué, hermano? No la podemos bautizar porque ¿qué tal si comete un error y ratito? Pues el error prácticamente lo dejó ver que la vida de mi esposa, si caía, era como que espejo de esa iglesia y que iba a dar mala reputación. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿en qué momento el Señor se volvió tantas trabas? ¿Dónde andas, Garrido? No, mi estimado. Lo malo es que no puedo decir nombres, ¿no? No diga. Pero realmente, créemelo, o sea, sí es triste, ¿no? Que por eso la iglesia se ha desgregado mucho y por eso inclusive nosotros. Pero fíjate que es tiempo, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer, tus mejores discípulos, ¿quiénes pueden ser en tu casa? Tus hijos. Tus hijos, tus hermanos, tus papás, si realmente no han recibido esto, ¿no? O sea, por ahí se puede empezar. Fíjate que algo que mi esposa me dice y sí, yo le doy gracias a Dios porque pues parte de lo que recibí el discipulado fue de mi padre, ¿no? Muchos hermanos inclusive hasta despectivamente decían, es que hablas igual que tu papá. Pues sí, porque lo que recibí fue un ejemplo de palabra, de instrucción de lo que mi papá me daba, ¿no? Y yo creo que es valioso eso, no perder la capacidad de discipular, porque ahí viene entonces la omisión de la gran comisión, ¿no? Sí, exacto. O sea, tú como realmente a veces pierdes lo que decía, la gran comisión es para ti, es para mí, o solamente es para algunos, o solamente es para los que reciben el llamado. Y yo creo que cuando no cumplimos, el libro igual dice esto, y creo que lo podemos guardar, no cumplimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos como discipular, sabiendo que tú sabes cosas que le pueden enseñar a alguien que puede salvarse su vida, no porque depende de ti, sino porque Dios te ha puesto eso en tu corazón y no lo haces, no tienes paz como hijo de Dios. Como hijo de Dios vives la vida pero diciendo, puedo hacer esto pero no lo hago. Podría hacer esto pero mejor no. Y no hay paz en tu corazón. Y hay un punto importante. Por ejemplo, preguntaban ustedes qué tiempo debe de pasar, ¿no? Para saber si es un discípulo, si está discipulado, ¿no? Yo creo que no hay un tiempo exacto, porque tenemos diversos ejemplos en la Biblia de personas que desde un principio creyeron e hicieron grandes obras, y personas que pasaron muchos años y dice, pero siguen tomando leche. Pero, por ejemplo, esos que siguen tomando leche, deberíamos de decir, pues vamos a continuar siguiendo perdiendo el tiempo aquí, o vamos con otros que realmente ya quieren avanzar. La Hebreos los reprende y dice que otra vez se les están enseñando las debiendo cosas. ser ya maestros. Y los reprende. Pero a lo que veis, por ejemplo, al menos en la vida de los 3 años del Señor Jesucristo, vemos, por ejemplo, el hombre, el chico rico, el joven rico que lo seguía y quería aprender de él, quería seguir su vida, pero cuando le dijo, sígueme, dice, entrégame tu corazón y sígueme realmente de tu corazón, ámame más a mí que lo que tienes, se fue. De los panes y los peces. Estuvieron ahí porque les dio panes, les dio peces y les predicaba y estaban ahí en el río, pero en cuanto les dijo el costo o que entregaran realmente su vida a él, también se fueron. Y por eso el Señor se voltea con los discípulos y dice, ¿y tú también me vas a abandonar? Y ellos dijeron, Señor, hemos dejado por ti, ¿cómo te vamos a abandonar? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro. Y entonces el discípulo, creo yo, más que de tiempo, es la respuesta de un corazón. Exacto. Y, por ejemplo, no es el discipulado, discípulo, no es un paso genuino, es un paso genuino que refleja fe, que refleja el amor y la transformación de Dios en su corazón, no solamente un paso de perfección. Hay muchos que dicen, no puedo ser discípulo porque no soy perfecto, no soy Pablo, y ya, calienta la banca. Hay muchos otros que buscan los panes y los peces y realmente no tienen un corazón genuino en amar a Dios. Entonces, sí es un poco complejo, porque yo al menos considero que sí tienes como que analizar o evaluar ciertas cosas, y la mejor forma de analizar y evaluar es con lo que hace la Biblia. Y ver, por ejemplo, al menos yo creo que una persona que dio fruto luego fue Esteban.
Esteban inmediatamente por aquí creyó en el Señor, predicó. Despegó rápido más que todos, ¿no? Y despegó tanto que lo apagaron. Y luego pegó, o sea, luego agarró, predicó, les dio, pero macizo tanto que se enrabiaron y lo apedrearon. No tenían cómo defenderse a sus palabras, ¿no? Y es que a veces ese es el problema. El Señor nos manda a ser discípulos o a ser convertidos. Fíjate que cuando hacíamos campañas de evangelismo, se llenaban libretas con 500. Pero dime cuántos de esos 500 se les dio un discipulado. Se les dio un discipulado. Un seguimiento. Sí, exactamente. Fíjate, tú como médico, y lo veo hoy en día, que tú muchos pacientes no logras la meta a nivel institucional porque no hay un seguimiento. O sea, el paciente viene y tú cuando por aquí empiezas a tratarlo y tu tratamiento comienza a hacer efecto para lograr controlarlo, o te cambian de lugar o no te dan contrato y entonces el paciente se queja de eso, dice, es que cuando ya estoy siguiendo un doctor y estoy siguiendo sus indicaciones me lo cambian y ya no puedo, entonces y le cambian pierde un seguimiento. Entonces, ¿cuántos discípulos realmente o gente convertida, mejor dicho, porque inicialmente son convertidos, o sea, gente que se arrepintió, bebés espirituales que no crecen porque no reciben alimento espiritual, porque no dan un seguimiento? Entonces puede ser que hay dos problemáticas, aquel que predica pero solamente hace creyentes y no discípulos. Exacto. Y aquel que sí cree, pero que no tiene la disciplina de acercarse a aprender más. O sea, de los dos lados tiene que haber esto importante, disciplina. Esos dos elementos. Disciplina y puntualidad y todo lo que conlleva lo que es ser un discípulo. Exacto. Un discípulo es alguien riguroso. Y las iglesias creo que están llenas de discípulos que realmente no son discípulos. Y creo que hay hombres y mujeres que realmente no quieren hacer discípulos porque es un sacrificio. Es un sacrificio que demanda muchísimas cosas. ¿Y sabes cómo se lo quieren sacar hoy en día muchas iglesias? ¿Estás sonando la palabra? Nosotros hablamos de muchas iglesias, pero nosotros también somos parte de la iglesia. Nosotros mismos. Exacto. No, claro. ¿Alguna vez estamos hablando nosotros has un libro o has visto en la librería libros de autodiscipulado? Imagínate, ¿tú crees imagínate que los discípulos, ¿crees tú que hubieran sido discípulos autoentrenándose, autoaprendiendo? Que Jesús les hubiera dicho, aquí está el manual, nos vemos en 3 años, a ver quién de ustedes... A ver quién cree en mí. Eso no funciona, ¿sí? Entonces, volvemos al punto que realmente parte de la gran comisión en omitir es un seguimiento, ¿no? Y yo creo que si nosotros no lo tuvimos, nosotros sí podemos brindarlo a quienes nos rodean. Yo por eso le decía yo a muchos, apenas platicaba yo con unos hermanos, algo que he admirado de pocos creyentes es el tiempo que dedican a que una persona cambie, ¿no? O sea, que realmente sea distinto. Que lo visitan, van y están con ellos, pasan tiempo. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has podido estar con una persona entrenándolo, no? Sí. Transmitiéndole lo que realmente el Señor te dio a ti, ¿no? Entonces, yo creo que a veces como iglesia nos importan más las cifras de cuántos miembros o convertidos puedes hacer para ponerlo en tus estadísticas. Porque también es cierto que también hay muchos lugares en donde también eso implica pues, un apoyo, ¿no? Para que no quedemos mal. Fuimos a una campaña, pero hicimos 1,200 creyentes. Entonces sí valió la pena lo que se invirtió. Y realmente ¿qué pesa esa política que se maneja muchas veces con ciertas mentirillas por ahí de que gente se toma fotos haciendo ciertas cosas para obtener? Y sí, yo sé que es necesario a veces, pero a veces... pues habla con verdad, ¿no? O sea, que lo que tú estás haciendo, los ministerios que tú estás teniendo, realmente sean tuyos, ¿no? No que digas que son tuyos y son de otras personas, ¿no? Por ejemplo, Pablo, o sea, Pablo es el ejemplo más claro porque es el que escribe con la mayoría de epístolas, el que escribe la mayoría de sus viajes, cuando escribe de los romanos. O sea, se he oído de la fe de ustedes. Y él se interpreta, algunos comentarios dicen que Pablo ya había predicado a algunos romanos que conoció en el transcurso, que llegaron a Roma y que empezaron a predicar a otros. Y así sus discípulos se hicieron discípulos. Y fueron creciendo. Entonces, como dices tú, a veces dicen, no, pues sí, ya traje tantos, pues ya vienen tantos así. Y generan puros miembros, pero realmente no están sembrando la semilla completa o no la están regando, porque Pablo incluso dice, yo sembré la semilla y él regó, pero Dios dio el crecimiento. Otro de los factores que yo creo que podemos cometer un error es vivir de los triunfos del pasado, ¿no? De que, es que hay muchas personas que yo siempre escucho de cuando era el grupo de jóvenes y de adolescentes, y como que, sí predicamos, ¿y por qué yo no predican ahora? No, es que ya eso se lo dejamos a los jóvenes. Vivimos de lo que hicimos en el pasado y creemos que eso que hicimos en el pasado va a repercutir o va a avanzar hasta que nos moramos. No, o sea,
Constantemente debemos de predicar, constantemente debemos de hacer discípulos, constantemente debemos de interesarnos por las personas con necesidad. ¿Qué pasa cuando tú tienes un árbol, viene la temporada, o una planta, y te da fruto? Ah, manches, qué chido, la cortas, te la papeas. Pero ¿qué pasa cuando ese árbol pasa La su papa sale de la temporada? tierra. Pasa su temporada, viene la otra temporada y ya no da fruto. ¿Qué le va al árbol más joven? Lo podas, lo quitas, lo metes, vámonos. Y es importante, ¿no? Lo que decía Deo. ¿Qué tanto hay en el corazón de una persona por permanecer? El segundo elemento de la Gran Comisión. Ya una vez que tú estás en Cristo, ¿qué tanto quieres ser igual a Él, ¿no? ¿Qué tanto quieres reflejarle? Tú te inscribes a un curso de inglés y de repente lo dejas el primer mes, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a aprender? Vuelves a iniciar un curso de pintura, tú decías, y después ya a la semana lo dejas. Y ya compraste todo. Entonces esa inconstancia, esa incongruencia, ¿no? Yo creo que sí también llega a afectar hasta cierto punto a la iglesia. O sea, ¿qué precio tiene ser discípulo, no? O sea, yo creo que realmente... O sea, no me imagino lo que decías de Pedro, que dejó a su esposa, lo que significa su hogar. Los hijos de Zebedeo, ¿no? O sea, tú cómo dejas a tu papá grande ya con cansado. Con sus negocios, ¿qué te va a preguntar, no? Decir, o sea, oye, ¿qué va a hacer de él? Yo te iba a heredar este bote. Exacto. Y de aquí sacamos dinero, ¿y qué onda? ¿Y qué pasa, no? O sea, porque es lo que nos pesa muchas veces, es decir, pero bueno... ¿Te parece que Pablo haya llegado a esa conclusión de que por eso decía que el estar soltero y el no tener matrimonio era más fácil, por eso seguir a Cristo? Pablo era diferente, porque él decía, con estas, yo no les pido nada, porque con estas manos he trabajado haciendo sus tienditas acá, vendiendo a donde él iba, él trabajaba. Y dice, y me abstengo de que me den para que no estén hablando después de mí. Creo que eso es lo correcto, lo más full, a otro nivel. Y creo que por eso Pablo también decía que los que estaban solteros podrían ser mayormente utilizados con menos impedimentos obviamente, que el que está casado. Obviamente. Ya tienes cosas que pensar, sí, por quién, sí. qué voy a llevar de comer, de vestir, el techo, ¿no? O diferentes formas de pensar, podría ser también. Exacto. Cuestiones que tienen que ver con otras actividades que tienes que hacer para obtener recursos o estar bien con la familia y... Ahora no digo que para los casados ya realmente no lleguen a ser buenos discípulos. Sí podemos hacerlo, pero claro. Cuesta más trabajo. Exacto. No vas a hacerlo al 100%, vas a hacerlo como a un 80, 70, dependiendo a qué te dedicas o qué es lo que haces, ¿no? Sí, fíjate que yo no lo entendía, pero ahorita que me tocó de la especialidad, me tocó renunciar. Fíjate que muchos compañeros decían, no, es que fíjate que ya esté casado es más difícil. Yo no lo entendía muy bien hasta ahorita, ¿no? Que era irme 4 años fuera de mi casa, ¿no? O sea, ver a mis hijos muy probablemente casi nada el primer año y después nada más estar mandando el dinero sin estar cerca de ellos. Cuando yo me puse a pensar la magnitud, ¿no? Lo que costaba, no solamente irme de casa, ¿no? Sino desatender a mis hijos. Después, las escuelas, la vida que ya tenemos acá, sí es difícil, ¿no? O sea, entonces... Yo no quiero ni pensar en ocasiones cuando el Señor tiene pensado en la vida de uno, pero creo que se pueden hacer pequeñas entregas, ¿no te parece? Pero es que ni siquiera tan pequeñas, porque tal vez Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos para hacer de impacto en la sociedad donde estamos. Y, por ejemplo, hay mucha gente que se va del otro lado del mundo a hacer cosas y cuando regresas aquí no hacen nada y no son nadie. Tú. O sea, y no hablo mal, o sea, sino que es la realidad. O sea... ¿Cómo le dice? Yo soy malo para los dichos. Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Ajá. O sea, eso pasa igual en el cristianismo. Incluso en el libro de los Hechos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿no? En los evangelios. Y en Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén es donde estamos. Jerusalén, primero en Jerusalén. Ya que se pongan las pilas en Jerusalén, Samaria, que son nuestros vecinos. Ya que hasta el último de la tierra. Pero primero Jerusalén, pero unos se brincan hasta el último de la tierra y empiezan ahí a... Ahora, ahora, ¿no crees que muchos no empiezan? Yo una vez rateé a unos hermanos de una iglesia local que empezaran por sus vecinos. Te va a preguntar a ti, si comienzas a predicar, deja a tu familia por tus vecinos. ¿Qué pensarían de ti como vecino? Ahora ese que va a hablar. O decir, le va al Cruz Azul. Este va a América. Que no me venga a predicar el americanista, ¿no? No, realmente, fíjate que un impedimento que yo vi muchos hermanos ya grandes que no querían salir cerca de sus casas porque iban a ser ventaneados. O sea, iban a decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué viene ahorita si
acaba de rayar mi carro o tiene un letrero de ponche llantas y me poncho Mira, mis borracho llantas. toda la noche. Exacto. O qué tal ejemplo estás dando localmente para que la gente no te crea, ¿no? Y eso es lo que digo, cuando tú haces algo local, evidencias lo que realmente eres. Sí. Eres un discípulo y no te vas a ir a vacacionar nada más, vas a ir realmente a trabajar, a machetearle, a hacer grandes cosas. Creo que es algo que es de Dios. Ujú. Si Él te manda al otro lado del mundo a predicar gloria a Dios, pero si Él te tiene en tu lugar donde has estado siempre y vas a predicar, Dios te puede usar de gran manera, ¿sí? ¿Qué les parecería para concluir? Sí. ¿Cuál sería el costo de no ser discípulos? Vivir una vida sin paz y derramar lágrimas al Señor por no trabajar para lo eterno. ¿Tú qué opinas, Diego, con respecto? Sí, realmente, bueno, como dicen, para terminar, yo creo que el discipulado no es únicamente una necesidad, sino también es un regalo de gracia de Dios a nuestras vidas por todos los grandes beneficios que aporta, porque, como dice Luis, nos da paz, nos da fe, que muchas veces cuando tenemos dificultades, adversidades, lo primero que necesitas es fe, porque necesitas creer en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Suceda como necesitas que suceda o quieres que suceda, o suceda de otra forma, incluso trágica, pero sabes que Dios tiene el control de todo, como Job, ¿no? La fe, obviamente, el reflejar la luz que somos nosotros, porque cuando uno desea amar o seguir al Señor Jesucristo, obviamente las demás personas van a ver que tratas de ser como Él, tratas de ser diferente. Y esos regalos, esos resultados de discipularte y de hacer discípulos, más que una obligación, también son un regalo para nuestra vida. Es como comer saludable. Cuando tú agarras, tú como médico, Exacto. sabes que el señora tiene que comer frutas, verduras, vegetales, así variado, no nada más coman sabritas y chetos. Entonces, la señora, no, yo quiero coca y chetos, pues va a sufrir, se va a morir en un año o dos, va a estar bien podrido y le va a doler horrible. Va a tener Usted su come pato bien, de cheto. va a tener fuerza, va a tener energía, va a vivir muchos años, va a ver sus tataranietos, ¿no? Es un ejemplo burdo, Ajá. pero es algo de que así como humanamente dice Pablo, entrenamos el cuerpo para ser atletas, hacemos ejercicio, comemos y nos da beneficios, el entrenar el espíritu también nos da beneficios en nuestra vida. Alegría, gozo, paz, paciencia, serenidad, templanza, fe, mansedumbre. Los frutos del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que alentar por último a la audiencia y también nosotros, ¿no? O sea, Nosotros mismos. acabo de reflexionar que no nos volvemos discípulos a veces como el joven rico porque es costoso lo que vamos a perder, ¿no? Sacrificio. Familia, posición social, ingreso económico. Estamos diciendo que es costoso ser discípulo, pero no estamos viendo que es aún más costoso no ser discípulo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú por negarte a perder, pierdes más cosas. Y es donde el Señor decía, porque aquel que ama su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre, la ganará, ¿no? Te podemos pensar, por ejemplo, tu familia. Si tú realmente te niegas a tus placeres, pues tal vez, por ejemplo, yo me veía en la posición y me dio miedo ahorita que mi suegro está pasando por un trance donde él, pues a sus hijos ahorita, al final de sus días recibió una jubilación y pues apoyó a sus hijos en poco. Tampoco voy a decir que fue una barbaridad, pero les voy a decir algo. Yo bien pude haber decidido decir, ¿sabes qué? Voy a perder mi vida en el trabajo, pero porque mis hijos se vayan a las mejores universidades o tengan cada uno su casa. Pero eso me implicaba dejar de ser discípulo y entrenar a los míos en casa y después decir con quién se va a casar mi hija y con quién se va a ir y quién realmente la puede maltratar cuando se vaya. Y yo no le di instrucciones. A mi muchacho, ¿quién va a escoger a su mujer? ¿Qué va a pasar cuando tenga problemas en el trabajo? Y yo decidí renunciar a ser discípulo, a mis verdaderas tareas. Me va a ser más costoso en el paso de los años. Y fíjese que yo sí he conocido hombres como médico que llegan a mi consultorio y se lamentan. Después de años dicen, ¿sabes qué? Fue el peor error que pude haber hecho. Al momento, cuando estás joven, tenemos fuerzas, podemos decir... No piensas en eso. No pienses en eso. No piensas o sea, en puedes nada. decir... Es el beneficio, ¿no? El beneficio momentáneo, ¿no? De decir... Y realmente es momentáneo. Es momentáneo por lo que Porque estás vivo. nada más es en esta vida. No es eterno. No es eterno. Entonces, realmente, fíjate que yo tenía muy en mente el hecho de decir... ¿Qué es lo único que te puedes llevar para la eternidad? Tus pensamientos, nada más. A tu familia. Bueno, sí.
a tus hijos. Y eso, quién sabe. Y eso, sí, realmente, pero Si sí, Dios los escogió. Y si si no. tú inviertes tiempo, ¿no? Pero fíjate que sí, realmente es más costoso no ser discípulo, ¿no? O sea, me acaba de caer el 20 muchas cosas que no había yo visto. Pero créemelo, o sea, lo que decía Deo, estás haciendo a un lado la paz. O sea, en un momento dado, cuando tú estés sirviendo, te vas a dar cuenta que valió la pena el invertir tu vida. Porque el Señor lo promete, es una promesa. Aquel que la pierde por causa de mi nombre, ganará. Pero el que la gana en ese momento y que se aferra, la perderá. Por esa causa la perderá. Entonces, es de ánimo. Es de ánimo. Y pues, reflexionando en este punto, yo creo que nos insta a ser más discípulos del Señor, ¿no? Amén. Y para nosotros mismos. Yo creo que lo que hablamos aquí, decimos mucho que las iglesias y todo eso, pero realmente nosotros somos la iglesia. Claro. Y todo lo que decimos aquí realmente es porque lo pensamos de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Quiénes van a ser nuestros discípulos? ¿O vamos a ser de ánimo y desafío? ¿O vamos a vivir así, pues, sin paz, porque no estamos haciendo lo que nuestro Dios nos pide que hagamos? Bueno, pues nos estamos viendo para el próximo episodio. Y pues hasta luego. Un gusto. Chao.